o si ya lo está... Ahí está, perfecto. Bueno, por ahí en esta... quiero pasar rápidamente estos conceptos que por ahí son un poco más básicos para ahora adentrarnos un poco más en estos dos materiales. Así que ahí haremos un poco más pausados para no detenernos en esto al principio. ¿Sí? Eh, Volvemos a compartir pantalla. Bien. La pirámide, que es esta que se está viendo aquí en este momento, de Paul Graham, podemos decir claramente que Paul Graham nació en el 64, tiene 56 años, y es un programador informático y ensayista. En ese sentido, él ha teorizado mucho acerca de su campo, pero también ha podido hacer este texto en el 2008, cómo estar en desacuerdo o cómo discrepar, según la traducción que sea en español. ¿Sí? En ese sentido, la discrepancia es algo que lo puede ver necesario en el ámbito de la argumentación. ¿Sí? No habría discrepancia si no fuera en ese sentido. Por ejemplo, uno de los planteos que podría llegar a ver antes de ingresar a esto es que para discrepancia, siguiendo con el diccionario, es una diferencia desigual que resulta de la comparación entre las cosas entre sí. Es un disentimiento personal en opiniones y en conducta, ¿sí? Entonces, se disiente, hay una diferencia, ¿sí? Y esto hace que tenga un carácter social. ¿Por qué? Porque más allá de que alguno puede tener alguna actitud un tanto paranoica, uno no está a veces muy en desacuerdo con uno mismo. Pero por ahí, cuando empezamos en una interrelación con otras personas, vemos que empieza a haber este ámbito de discrepancia donde uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo, y a veces esos desacuerdos pueden ser un tanto más importantes que los acuerdos. Y ahí es donde uno ve estas discrepancias que puede haber. ¿Sí? Dentro de esta discrepancia, la argumentación es completamente necesaria y él hace un carácter de mayor a menor, o mejor dicho, de menor a mayor, según como se quiera ver, teniendo a la derecha de la computadora, de la pantalla, el nivel de racionalidad que se puede utilizar. De menos, del más bajo, a más, el más alto del nivel de la argumentación. El primer carácter que puede haber es el cero. Fijémonos que no le pone un número. El cero muchas veces es representado con la nada. Entonces, en ese sentido, tiene carácter de cero para Graham el primero, que es el insulto. ¿Sí? El insulto, ahí dice, suena como eres un idiota. Dicho sea de paso, este cuadro se puede encontrar rápidamente en internet, está en todos lados, ¿sí? Es un cuadro que es muy encontrable. Y también el material de Paul Graham también es muy interesante y está en la página de paulgraham.com, donde se puede bajar toda su bibliografía o los textos que él ha subido directamente al español. En ese sentido, el insulto, hay veces que por ahí uno puede escuchar, eres un idiota. Mucho de esto, claramente uno lo va a ver en los noticieros y más que nada en los programas de política. En política, todo lo que vamos a ir diciendo mientras subimos se puede ver claramente, ¿sí? Entonces, el insulto ante una argumentación, alguien dice algo y la otra persona no está de acuerdo, puede sonar como eres un idiota. Pero voy a decir otras cosas que van a ser un poco más alusivas y va a poder ejemplificar mejor. Por ejemplo, sos un ignorante, anda a estudiar, ¿sí? Tratando de decir de que por ahí el desacuerdo que tenemos es ignorancia y no por ahí una diferencia de opiniones, ¿sí? Pero podemos políticamente ver otras dos contrapartidas, ¿sí? Sos un gorila, no, lo que pasa es que sos un zurdo, ¿sí? En vez de atacar cuál es el problema viene un insulto como peyorativo, ¿sí? En ese sentido. Otra de esas, más de carácter más jurídica, sos un abolicionista, ¿sí? O sos un garantista. Y en ese sentido, también hay un carácter que no va hacia el argumento, sino que es un carácter insultante, peyorativo. O sea,
o sea, el pensamiento que uno tiene lo está definiendo toda una estigmatización que se está dando acerca de la persona según algo que se designa. Entonces eso no se da. Lamentablemente muchas personas tienen cosas correctas para decir, pero las dicen en este carácter de insulto y quedan descalificados. Digamos, en ese sentido, que las palabras correctas, dichas del modo correcto, es lo completamente necesario en lo que es argumentativo. ¿Por qué? Porque si se dice mal, es como si dijéramos en derecho, en el área administrativa, es como un vicio. Entonces, está bien el papel que estoy llevando, pero lo presenté en una ventanilla inadecuada o está fuera de tiempo, ¿sí? Entonces, por más de que esté bien lo que estoy haciendo, está mal y entonces genera que uno pueda perder determinados argumentos. Hay elecciones políticas que se pierden por decir algo mal, por una mala acción, días antes de las elecciones, ¿sí? Como ha pasado históricamente. Luego viene el carácter ad hominem. Ad hominem es una falacia, ¿sí? La falacia ad hominem, que lo que hace es ataca las características o la autoridad, como dice ahí el texto, del contrario sin considerar la sustancia del argumento. En cierto sentido, cuando uno ve el ad hominem, uno dice, mira quién lo dijo, ¿no? Entonces, mira quién lo está diciendo, ¿sí? Entonces nosotros podríamos dar un caso acá, ¿no? Supongamos que una persona que está en prisión perpetua, ¿sí? Bueno, suponiendo que la hay, ¿sí? O por lo menos la mayor cantidad de prisión que pueda tener o de pena que pueda tener una persona, y entonces en ese sentido, esta persona dice, sale en la televisión y dice, está mal que se robe. Lo que está diciendo es correcto, por más de que sea una persona que ha delinquido, que ha transgredido la ley, la normativa y está en prisión. Pero lo que está diciendo es correcto. Y muchas veces, como se dice vulgarmente en algunos medios, cuando se baña un bebé, se tira después el agua de la palangana y el bebé, las dos cosas, ¿no? Y uno no queda en que la otra persona, por más de que sea quien sea, puede estar diciendo algo que está bien o que está coherente o que me puede sumar, sino que directamente lo bloqueo por quién es. En ese sentido, da lo mismo si lo dijo, por dar un ejemplo, ¿no? Navarro, Silvestre o Leuco. Si por ahí si lo que está diciendo es algo que es verdad, ¿no? Por ejemplo, dice, chocaron en la esquina, y eso puede ser verdad, que chocaron en la esquina, por más de quien sea el que lo diga, ¿no? El carácter o el color político, por decirlo de alguna forma, ¿no? Sin poner en un partidismo. Da lo mismo si lo dice Daddy o el Dipi, da lo mismo, si lo que está diciendo es coherente, uno ve a la persona y ya estigmatiza de nuevo y a veces volvemos del ad hominem, volvemos al cero, insultando directamente, ¿sí? Y con este sentido de mirar quién lo dijo. Luego, si dijéramos, bueno, subimos un nivel más de racionalidad, se responde según el tono, ¿no? Entonces alguien dice algo y se critica el tono del mensaje sin considerar qué es lo que se está diciendo. Y en ese sentido, está sacadísimo, no, yo con vos no hablo más, ¿sí? No se puede hablar con vos, ¿sí? Y uno no entiende de que por ahí la otra persona está exacerbada porque o perdió todo, o se le murió un familiar, o tiene algo que le ha pasado en algún momento de su vida y lo está expresando. Uno no entiende por qué la persona está expresándose emocionalmente de esa forma, ¿no? Y en todo caso, volvemos de nuevo, como no tengo nada como para contraargumentar lo que está diciendo, me fijo en la forma en la que lo está diciendo. Estas tres hasta aquí se fijan en quién lo dice, ¿sí? ¿Quién lo dice? ¿Quién lo dice? Y no en qué dice, ¿sí? Luego, de la tercera en adelante, vamos a ver qué es lo que se dice y ahí se va a contraatacar. Vamos, lo primero es la contradicción, ¿sí? La contradicción presenta al lado contrario con poca o ninguna evidencia. Y ahí está el famoso dicho, podemos decir hoy en día, de famoso dicho que ahora se ha popularizado por memes y eso, que dice, no tengo ninguna prueba, ¿sí? Pero tampoco ninguna duda. Entonces, no tengo pruebas para decirte que esto es así, pero tampoco tengo ninguna duda, ni tampoco tengo duda de que estás errado, pero no tengo prueba para decírtelo cómo, ¿no? Entonces, en cierto sentido, sé que algo está mal, y a veces la intuición es un comienzo de poder argumentar algo correctamente, ¿no?
ahí podemos ver diferentes frases. Por ejemplo, yo sé que no es así, nadie piensa como vos. Todo el mundo piensa distinto. ¿Cómo vos vas a tener razón vos si todo el mundo piensa distinto? Bueno, es una generalidad muy grande, porque si uno piensa distinto, quiere decir que no todo el mundo, porque mínimamente uno no está pensando así, ¿sí? Y seguramente hay otros, por ahí silenciados o por ahí no escuchados. Si uno escucha siempre el mismo canal, termina, digámosle, un canal de música, para no decir político, termina cantando los temas que está escuchando. Si uno está escuchando MTV, va a terminar cantando los temas de MTV. Si uno está escuchando crónica de los musicales de Crónica, va a terminar, ¿no? Y así sucesivamente. ¿Sí? Sí. Después vamos a ver el contraargumento. El contraargumento contradice y luego respalda con razonamientos y con evidencias de apoyo, ¿sí? Cada vez estamos mejor en el argumento, ¿sí? El contraargumento es la contradicción que vimos recién más un argumento. Entonces, sé que no tenés razón, pero aparte tengo un argumento del por qué. Entonces, sé por qué, o por lo menos tengo algo que decirte, ¿sí? Tal artículo demuestra esto, estuve leyendo fulano, escuché que Sultano dice tal cosa. Entonces, mínimamente uno respalda ya no mi propia opinión, sino también empieza a respaldar con la opinión de otra persona, ¿sí? Luego va a la refutación, y entre refutación, que es el 5, y refutar el punto central es muy parecido, pero la diferencia que tiene, ahora la vamos a ver, es que la refutación, ¿sí? No toma en cuenta la base teórica, sino lo que está diciendo. Entonces, vos dijiste en tal parte y en tal parte esto, y está cerrado por esto y aquello, ¿sí? Y va más a lo que la persona dice. Entonces, halla el error y explica el mismo mediante el uso de citas, ¿sí? Entonces, ¿estás equivocado? ¿Por qué? Porque de acuerdo al artículo o al paper tal, ¿no? Y el último, que es refutar el punto central, ese sería como, ya después de ahí uno muta, ¿sí? Eso es, refuta de forma explícita el asunto central. Entonces, mira, ahí vos estás adjuntándote a tal teoría, a lo cual considero, tal vez cerrado, esta otra teoría. Entonces el problema ya no es lo que está diciendo, sino a qué estás adhiriendo, y en base a eso estamos hablando ya de forma argumental. Por ejemplo, podemos hablar de cuestiones jurídicas y políticas interesantes, como por ejemplo la aportación de armas, ¿no? La aportación de armas. La ley que acaba de salir, ¿es constitucional o es anticonstitucional? ¿Por qué? Porque si la ley va a contradecir la Constitución, entonces ¿cómo va a seguir el carácter normativo? Y así uno puede directamente ir hacia lo que se está diciendo y no hacia quién se le está diciendo, ¿sí? Entonces ya estamos en un debate teórico y en un debate sobre las ideas y el pensamiento, que eso es lo que construye, y no sobre la agresión de la otra persona. En este sentido vamos a ver el texto brevemente de Ricardo Maliandi, La liebre, el erizo, el tigre y la araña. Me tapaba acá mi foto porque se me pone acá al costadito y no lo veía. La araña. La liebre, el erizo, el tigre y la araña. Debo decir que estos materiales, yo lo he visto en la Facultad de Filosofía, y cuando por primera vez del autor Ricardo Maliandi, una persona muy importante en la Facultad de Humanidades y en Filosofía particularmente, cuando leí un texto breve, me encontré en varias de algunas de estas ilustraciones de fábula, ¿no? de estas caracterizaciones de estos personajes, ¿no? Así que, bueno, atenti con eso, porque tal vez es momento de desandar alguna cosa que uno puede llegar a tener, ¿sí? O por lo menos identificarla. Estas 4 maneras de argumentar son negativas. Vemos que hay 2 que son defensivas, que se defienden, y 2 que son ofensivas, atacan. La liebre y el erizo tienen un carácter defensivo, y el tigre y la araña tienen un carácter de ataque, de ofensivo, ¿sí? La liebre. La liebre, dice el texto, todo lo que está acá, lo va diciendo el texto, es puramente de Maliandi lo que dice acá, domina técnicas evasivas de argumentación, sostiene lo suyo y escapa escurridizamente a las objeciones, ¿sí? Entonces, cuando viene el momento de la objeción, se va escapando, ¿sí? Desliza su discurso a perspectivas distintas, ¿no? Cuando viene el contraataque, che, ¿viste cómo llovió?
todo el fin de semana llovió, este carnaval la verdad no lo pudimos disfrutar. Sí, pero estábamos hablando de otra cosa, ¿no? Te me estás escapando, ¿sí? Entonces, zigzaguea, se escabulle y desaparece por la boca de la madriguera. Entonces tira su argumento, el famoso tira la piedra y esconde la mano, ¿no? Tira la piedra y después cuando uno dice, no, pero esto no es así, pará que se me está pasando el agua, ahí vengo, ¿no? Y sí, después tomamos mate, pero me acabas de tirar algo en la mesa que lo vamos a charlar, ¿sí? Entonces, la liebre tiene esas características. Luego está el erizo. Para Maliandi, el erizo es inexpugnable tras sus púas argumentativas. Él tiene sus argumentos. No necesita escaparse porque nadie se le puede acercar, ¿sí? Al que se le acerca, pincha. Las objeciones a sus argumentos rebotan porque tiene tanta dureza que uno le dice cosas y no le entra por ningún lado y va rebotando, ¿sí? Y suele tener tendencias paranoicas, o sea, toda objeción o réplica de lo que uno diga sobre su argumento lo toma como un ataque personal. La tenés conmigo, ¿no? Hay algunas personas que uno puede estar pensando en varios caracteres, entre ellos familiares bueno. Luego viene el tigre, ¿sí? El tigre dice, la mejor defensa es un buen ataque, ¿sí? Y entonces, ¿qué hace? Menoscaba al interlocutor como si fuera una presa. Entonces, él va a atacar a la persona, va sanguinario, va al hueso, ¿sí? Está seguro de su fuerza, es devorador implacable y despiadado. El tema de discusión pasa a segundo plano, como vemos ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque ya busca aniquilar al oponente, no le interesa, ya el tema que estamos en discusión no importa, es ganártela. Él va a todo o nada, ¿sí? Y cuando uno le resiste, cuando se resiste al tigre, se enardece, peor, ¿no? Se pone peor. Y por último tenemos la araña. La araña es una variante sutil de la ofensiva. Atrapa a la presa y la envuelve, ¿sí? La envuelve con su retórica. Entonces usa un compuesto bastante interesante. ¿Por qué? Porque utiliza argumentos lícitos, ¿sí? Hay muchas veces que tiene razón, hay veces que utiliza falacias bien disimuladas, matiza con alguna cita. Sí, vi un meme que decía que fulanito, que sultanito, con algún proverbio, ¿no? Y lo que hace es inmovilizar a su oponente. Y cuando inmoviliza al oponente, que no lo deja hablar, se vuelve un monólogo y no un diálogo, ¿sí? Ya directamente habla la otra persona y argumenta y argumenta y argumenta, y llega un momento, es la persona que uno le dice, bueno, sí, está bien, tenés razón, ¿no? Porque ya directamente uno ve que no hay escapatoria de ahí, la araña viene a morder. Entonces, como manera de conclusión, Maliandi propone estas dos citas que me parecen interesantes, que están en el texto, que las leo brevemente, ¿sí? Y a partir de ahí vamos en una charla. Dice, el auténtico diálogo, el diálogo crítico, no es un combate de gladiadores en el que cada uno trata de vencer al oponente, sino una alianza de los dialogantes contra la dificultad que ambos aspiran a despejar. El convencer pesa aquí más que el vencer. Qué interesante eso, ¿no? Convencer y no vencer. Se refuta el argumento, no se derrota al interlocutor. Un diálogo semejante es, por cierto, excepcional, insólito, aunque, bien mirado, no debiera serlo, ya que su clave, harto sencilla, consiste tan solo en que, de movida, cada uno renuncie sinceramente a tener la última palabra. Mientras tanto, asistimos diariamente a diálogos. Mejor sería denominarlos pseudodiálogos, en los que campean estrategias argumentativas de defensa y ataque. Y luego la otra cita dice, la liebre, el erizo, el tigre y la araña llegan con frecuencia a ganar discusiones, pero muy difícilmente promueven un avance de la razón. El diálogo auténtico, crítico, se asemeja más bien a lo que acontece a una pareja de bailarines, donde cada uno dibuja sus propias figuras o aporta sus propias piruetas, pero en el marco de un todo armónico. Pero esta metáfora, la del todo armónico, requiere dos aclaraciones. La primera es que la mencionada armonía no alude a un acuerdo continuo entre los interlocutores, ya que por el contrario, el diálogo crítico se sustenta en la discrepancia. Si bien presupone la posibilidad del consenso y de hecho apunta a él. Y en segundo lugar, hay diálogos de alcance limitados en los cuales los interlocutores no toman en cuenta las opiniones o los intereses de terceros a quienes también afecta el tema sobre el cual se dialoga, como sucede, por ejemplo, en las llamadas componendas.
Entonces, vemos que aquí el argumento a veces afecta a tercero, y el tercero no lo incluimos en el diálogo, sino que decidimos por la otra persona, ¿sí? Bueno, esto es básicamente hasta donde hemos llegado. Hay un ejemplo, que el cual podemos charlar, y luego hay un par de preguntas, las cuales nos van a ser llamativas. Este es el ejemplo. Es una foto clara, típica, esta la encontramos en cualquier Facebook, en cualquier lugar donde podemos ver una imagen, encontramos esto, ¿sí? Aquí vemos dos personas, una que habla de que la figura que están viendo es un 6 y otra que la que están viendo es un 9, ¿sí? Ahora, para ponerlo sobre la mesa y ir hacia las preguntas, esta imagen es una falacia. ¿Por qué es una falacia? Porque es la falacia del tercero excluido. ¿Qué significa? Que excluyen cualquier otra opción que no sea un 6 o un 9. Pueden ser muchas cosas eso que está en el piso. Puede ser un dibujo que hizo un nene, puede ser una mancha, puede ser un pedazo de cartel que se rompió, puede ser una G, puede ser cualquier tipo de cosa. El que dibuja puede parecerse eso mucho a un pistolete, ¿sí? Entonces, eso que está en el piso puede ser muchas cosas aparte de un 6 o un 9. En ese sentido, vemos que cuando estamos en un diálogo tenemos, entre otras opciones, estas tres. Primero, uno de los dos tiene razón y el otro está equivocado. La segunda opción es que los dos estén equivocados y que en realidad no sea ni un 6 ni un 9, sino que sea otra cosa. Y la tercera es que tal vez las dos personas tienen un poco de razón en algo. En este sentido, tal vez porque sea un número, pero no un número que nosotros conocemos, sino de otro lenguaje o de otro idioma, otro símbolo, otro signo. Entonces, tal vez personas puedan tener, pero ¿qué pasa? Cuando nosotros nos ponemos, no, es un 6, y el otro, no, es un 9, es un 6, es un 9, y no buscamos realmente qué es el número, nosotros aquí estamos excluyendo todo tipo de otra opción, y eso genera una falacia, ¿sí? Hasta aquí, dejo de compartir, es un poco la presentación que teníamos del material, y ahora vienen algunas preguntas reflexivas que me gustaría ver si las podemos dialogar, ¿sí? O debatir, o argumentar, ¿sí? La primera es cosas que hemos ido charlando a lo largo del tiempo también con Marco, ¿sí? El carácter de la ley, ¿sí? ¿Qué les parece? ¿La ley es justa? ¿Cómo argumentaríamos esto? Y hay media biblioteca y media biblioteca, pero ¿cómo podríamos argumentar? ¿La ley es justa? Pregunta, ¿eh? El que se anime, que vaya argumentando. No vale insultar porque ya hemos dicho que no se insulta. Si nos vamos a un positivismo extremo, es justa en la medida que se adecue a la forma de producción de la ley. Es decir, si está taxativamente escrita, es justa. Bien, ahí no había discusión. Ahora, si nos vamos a una concepción como la de Ferraioli, donde hay que agregarle también un contenido a esa justicia, esa ley, además de ser justa, debe ser legítima. Entonces ya se le agrega otro componente más. Yo adhiero Bien, más a Ferraioli, obviamente, ¿no? bien, muy bien. ¿Todos están de acuerdo con Hugo? ¿Hay alguien que esté en desacuerdo con Hugo? ¿Le quiere sumar, quitar? Por ahí hay temor de que acá no se le va a retar a nadie, sino que por ahí es un palito flojo donde estamos pisando, ¿no? Pero sin miedo, es para crecer. Yo podría reflexionar que la justicia es como el fin último, el que se persigue, pero no deja de ser un objetivo, que por ahí la ley busca adecuarse lo máximo posible, pero eh, no siempre alcanza. Bien. En ese sentido, la ley, estarías diciendo, Mariana, que se podría mejorar. Como acercarse a un concepto de justicia Bien, como fin. bien. Y toda la ley tiene ese carácter de que puede ser mejorada o que en realidad podría llegar a ser justa.
dentro de un contexto, o hay leyes que son injustas. Yo creo que sí, todas las leyes podrían mejorarse como para ajustarse a este fin deseado como el fin generalizado deseado por la sociedad. Muy bien. Es personal, no me baso en ningún autor porque no sé. Yo digo muy bien como diciendo bien el argumento que estoy adhiriendo, ¿no? Sino porque me mantengo otro. Ahora, hay leyes que pueden ser mejoradas, pero si hay leyes que pueden ser cambiadas, leyes que deberían ser cambiadas. Está corto. Por ejemplo, en la época de la esclavitud, sí, Mariana, perdón. ¿Se me entrecorta el audio a mí sola? A mí también se me corta. Sí, se cortaba un poco, Julio, pero está muy bien la pregunta. En tanto, Julio pregunta sobre la posibilidad de que haya normativa injusta. Si puede haber una ley contra el eje, ¿no? Contra la ley misma, o por lo menos los fundamentos que son los de la justicia. ¿Bien? Y este es un gran debate que trae a colación Julio, porque imagínense, por ejemplo, durante el régimen nazi, muchos soldados de la Gestapo, o policía de la Gestapo, para citar a un caso concreto, donde se actuaba conforme a normativa, y sin embargo, más de uno de ustedes pondrían en duda la legitimidad, como dice Hugo, ¿no? Una cuestión que en todo caso excede a la ley estrictamente positivista o la cual reconocemos como una normativa redactada, concreta. Pero más de uno de ustedes dirán, bueno, estos señores no actuaban conforme a concepciones de justicia. Y sin embargo había una ley, un texto que confirmaba el accionar de estas personas. Le daba respaldo, ¿no? O sea, indefectiblemente es correcto lo que dice Julio. Hay posibilidades de ley escrita contraria a concepciones de lo justo. ¿Qué les parece? También hay que tener en cuenta que la ley es una construcción social, una construcción histórica, ¿no? Entonces, ese proceso también va de la mano de los distintos movimientos y los distintos actores. No es lo mismo el concepto de justo en un momento de la historia, en un momento determinado, en un lugar determinado, que en otro. Es decir, hoy, por ejemplo, en nuestro país, la ley de matrimonio igualitario la vemos como algo justo, pero seguramente en algunos países de religión musulmana no solo no sería justa, sino que sería ilegal un matrimonio igualitario. Lo mismo pasa con la esclavitud hace 200 años atrás, sin ir tanto en el tiempo, hace menos de 100 años. Y hoy para nosotros sería aberrante que se suscite la esclavitud, ¿no? Entonces, muchas veces creo que la ley a veces va de la mano y a veces va atrás del cambio de lo que se considera justo o no. Entonces, esa ley debe adaptarse a ese canon, a esa construcción de justicia que se va logrando, que se va alcanzando, a esos cánones de justicia. Muy bien, por ahí como que lo que estábamos hablando tomó un giro, ¿no? Pero más allá del giro que tomó, es correcto, y eso por ahí es lo que se estaba buscando. Hay otras preguntas, pero me parece que a los fines está correcto, entre lo que se propuso entre Hugo, Mariana, Marco, pudieron argumentar, seguramente las otras personas también, pero por ahí no era tanto profundizar en esto, pero sí el hecho de que podemos argumentar desde marcos teóricos, seguramente porque todos estamos en diferentes formaciones, en formaciones académicas en los cuales tomamos otro lenguaje, pero este sería el verdadero feedback, ¿no? Donde podemos ir, escucho a la otra persona y tomo, y si no, por ahí puedo decir, pero también podría ser por acá, y entonces vamos construyendo y vamos buscando esto en el ámbito de la argumentación, ¿sí? Porque el argumento lo que buscaría como finalidad
es encontrar esta armonía de los que están bailando, ¿sí? En cierto sentido, es el hecho de que, bueno, más allá de la oposición de la otra persona y de cómo argumentar y contraargumentar, cómo tomar esto de la mejor forma y de marco teórico. Ahora, cuando nosotros estamos hablando en la argumentación cotidiana, política, etcétera, etcétera, es entendible todo esto que estamos hablando. Pero a la hora de defender un caso, ¿realmente esta argumentación es para dialogar con el querellante, por ejemplo? ¿O realmente se quiere ganar el caso? Y ahí venía otra pregunta, ¿no? ¿Se busca la verdad en la defensa de un caso o se busca ganar la postura o la tesitura de cada uno dando la argumentación? Entonces, la argumentación es importante, pero la argumentación jurídica tiene una vueltita más que por ahí tiene en este sentido, ¿no? No sé qué opinarán, si quieren se puede charlar esto, pero se deja así, por ejemplo, la pregunta ¿realmente buscará la verdad? ¿Y cómo sería este sentido la verdad procesual? ¿Sí? ¿Es en cierto sentido verdad la verdad procesual? ¿Por qué se habla de ficción? ¿Sí? En este sentido, bueno, todos estos elementos que por ahí se van teniendo. Pero esto quiero decir que son temas elementales donde vamos a los argumentos y podemos charlarlos, ¿sí? Si alguno quiere charlar esto, si no, por ahí ya más o menos estaría, si alguien quiere comentar algo o preguntar, ¿sí? Cristian, tenías abierto el micrófono, por ahí querías decir algo. Hola, buenas tardes a todos. Acá de la penumbra de mi hogar no tuve en cuenta el tema de la iluminación. No se me ve, pero sí puedo escuchar y puedo dar por ahí una opinión. Muchas preguntas, tiraste lo último, pero me quería quedar con en qué ámbito se busca la argumentación. En el ámbito de un juicio, creo que la argumentación claramente es para ganar el caso. Si no, no tendría sentido representar a una parte. Cuando uno representa a una parte debe lograr ganar esa argumentación y en definitiva la verdad procesal, como vos preguntabas, a mi criterio es una verdad material, es una verdad que se puede probar, lo que se puede probar. Lo que no se puede probar ya queda en el ámbito reservado de cada una de las personas. Es lo que la opinión que tiene o lo que pasó por su mente en un momento determinado de su vida. Pero si no lo puede probar, en un juicio es muy difícil poder argumentarlo. No sé qué opina el resto de mis colegas ahí, abogados. No, también. Yo en camino, me falta todavía un seminario pero coincido en gran parte, sí, en ese sentido vuelvo con Ferraioli, él hablaba de la verdad procesal y de la verdad posible, ¿no? De que en un juicio, en ese debate, lo que se logre, lo que se busca, es la verdad procesal, ¿no? Es la verdad que se puede construir en función del mérito de la prueba, ¿no? Pero sí, coincido en ese punto. Me gustó mucho cuando Hugo hizo referencia a lo que refiere al contexto, ¿no? O sea, siempre tenemos que contextualizar, y en ese sentido me pregunto, Lucía, vos que tenés conocimientos importantes en biología, digo, en el pasaje, o sea, en la historicidad de la biología, las concepciones siempre fueron las mismas, en tanto normativa se entiende como ley, ¿no? Pero las leyes también están no solo en el campo del derecho, sino en el campo de la ciencia, ¿correcto? Entonces, las leyes que le corresponden a la biología siempre fueron las mismas, las definiciones, por ejemplo, de la biología. Entiendo que no, y sin embargo, bueno, hay que estar en contexto, como decía Hugo. Sí, o sea, siempre fuimos cambiando o sea, viendo a Kuhn, que vimos en epistemología, siempre fuimos cambiando de paradigma y nos manteníamos encasillados en un paradigma hasta que ocurría algo que lo ponía en conflicto y había que hacer lo que llamaban una revolución científica para volver a acomodarse a la nueva evidencia. Y eso pasa constantemente, sigue pasando ahora. Cosas que estudié en primer año ya han cambiado y ya sé que no son así y hay que estudiarlas de nuevo.
Perfecto, es como entonces refiere Cristian, que la cuestión probatoria tiene una gran incidencia, ¿no? En el tema de las definiciones, y la ciencia avanza en el impacto que tiene la cuestión empírica, ¿correcto? Así que las preguntas, Julio, están buenísimas para adentrarnos también en conceptos que son por momentos abstractos, por momentos podemos bajar de alguna manera a una cuestión concreta y ejemplificando, ¿no? Bueno, eso es un poco lo que el planteo por ahí entre la pirámide, entre los otros elementos que seguramente haríamos terapia de grupo si por ahí preguntáramos en qué animal nos encontrábamos o de quién reconocimos de nuestra familia, pero sí por ahí ver en este sentido que hay formas que son negativas de la argumentación y hay formas que son positivas. Y las positivas construyen y las otras atacan y buscan aniquilar a la otra oposición, ¿sí? Entonces, más allá de que, como dice Lucía recién lo de Thomas Kuhn, y acerca de las crisis que hacen que esta revolución científica emerja para el cambio del paradigma, ¿sí? Es bueno estar constantemente en diálogo y en actualización con diferentes teorías, aún las que son contrarias a uno, para poder generar esta preparación de nuevos paradigmas, tanto científicos como jurídicos, como en diferentes ámbitos, ¿no? Porque si no uno es como que se encierra y termina siendo el erizo, ¿no? Entonces, cuando alguien viene con una teoría diferente, ¡pac!, salen las espinas a contraatacar. Entonces, eso es más o menos el panorama de lo que queríamos plantear en este sentido con Marco. No sé si por ahí hay alguna pregunta o algo, y si no, ya cedo directamente a Marco, y bueno, gracias por todo, gracias por escuchar y por participar. Bueno, Julio, gracias a vos. Como siempre, con Julio compartimos distintos ámbitos, sobre todo el académico es el que nos congrega generalmente, y muy, muy claro. Espero que hayan podido tomar nota, que hayan podido aprovechar la clase que nos dio Julio, que desarrolla siempre los conceptos con mucha claridad y muy concretos, ¿no? En estos términos, al tener tan poco tiempo, yo lo que les propongo ahora va a terminar en un minuto, ya se termina la reunión, pero nos volvemos a conectar una vez más para charlar unas cositas que tengan que ver con nuestro próximo encuentro, ¿eh? Esta nueva conexión va a durar algunos minutos nada más y va a referir a lo que veremos en el segundo encuentro, ¿ok? Pero aprovecho este minuto para agradecer a Julio y la intervención de todos, que de esto se trata, ¿no? Este pequeño taller que nos ponga también a prueba desde la argumentación y colaborando cada uno desde su conocimiento, ¿sí? Julio desde el plano filosófico, es politólogo, así que esos conocimientos tiene más que claros. Bueno, Lucía nos comentaba de su ámbito, que es el de la biología, y nosotros lo hacemos desde el derecho, muchos de nosotros, porque tenemos esa formación, ¿correcto? Y no me quiero olvidar, ahora cuando regrese, hacer alguna referencia con respecto a la pirámide de este famoso Hans Kelsen que estuve mencionando reiteradas veces, ¿eh? Así que, bueno, espero que se esté